Buenas noches, Miss. Mi nombre es Alejandro Víctor Menta Quispe. Mi nombre es Nayeli Michelle Ramos Ramírez. Ah, Mi nombre es Esteban Octiri, Quispe. Buenas noches, Miss. Mi nombre es Dey Fernando Lucán López. Buenas noches, mi nombre es Christopher Anderson Flores Díaz. Bueno, vamos a iniciar la exposición del proyecto. Por título lleva las consecuencias de las clases virtuales en estudiantes de la carrera de Ingeniería de la UTP Arequipa 2023. Los integrantes ya nos presentamos, Miss. Doy pase a mi compañero. Bueno, el propósito de este proyecto fue en sí generar información estadística sobre las consecuencias que han tenido los estudiantes debido a las clases virtuales. Y para ello, con nuestros compañeros, hemos hecho una recolectación de toda la información necesaria mediante una encuesta que se realizó en línea, donde se envió un formulario a diferentes estudiantes para conseguir toda esta información necesaria mediante una encuesta online donde se consideró la opinión para la realización del proyecto. Y también estos datos son obtenidos de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, Ingeniería, ah, y no tiene ningún tipo de limitación para la realización de este trabajo. Formulación del problema. ¿Cuáles fueron las consecuencias que se produjeron debido a las clases virtuales en los estudiantes de ingeniería de la UTP, sede Arequipa, en el año 2023? Compañera David. Objetivo general: determinar las consecuencias debido a las clases virtuales por la pandemia de los estudiantes de ingeniería de la UTP, de la sede Arequipa 2023. Objetivos específicos: conocer la opinión de los estudiantes de ingeniería del UTP respecto a las consecuencias de la pandemia mediante una encuesta de elaboración propia. Determinar los términos estadísticos e identificar el tipo de variable que corresponde a cada pregunta formulada en la encuesta a los estudiantes. Realizar la tabla de frecuencia de acuerdo con las preguntas realizadas. Rese- Representar los resultados en porcentaje gráfico, Carlos, e interpretarlos. Ya, bueno, la determinación de términos estadísticos, bueno, tenemos como la población que todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de Arequipa del 2023, y tenemos la muestra que de 100 alumnos de la carrera de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de Arequipa del 2023. Ya. La unidad de análisis, un estudiante de ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de Arequipa en 2023, y el tipo de muestreo, que el muestreo es por conveniencia, ya que la persona ya que encuesta selecciona a un grupo de personas a participar, y esas personas son libres de responder la encuesta o no. Aquí tenemos a las 10 preguntas hechas en la encuesta a los alumnos de ingeniería del UTP en el año 2023. Puedes ver cada pregunta. La primera pregunta que es experis, tenemos su variable y tipo de variable. La variable sería el género y el tipo de variable cualitativa nominal. Bueno, así cada pregunta tiene su variable y tipo de variable, lo cual va a ver más detallado en el proyecto final. Eh,
Continuando, tenemos las técnicas de recolección de datos. Nosotros utilizamos un cuestionario como herramienta principal para recopilar los datos de nuestra investigación. Y para obtener los datos muestrales recurrimos al formulario Google, en donde se ha realizado el cuestionario de manera virtual el día 5 de mayo del presente año. Aquí tenemos los screenshots de las preguntas, que solo se realizaron 10 preguntas con sus alternativas para marcar. Bueno, para la primera pregunta, tenemos el género. En este caso, la variable sería el género de los estudiantes. El tipo de variable es una cualitativa nominal. Y tenemos acá la tabla de frecuencia, en donde dimos opciones en el sexo. Sería como masculino, femenino, personas que no prefieren decirlo, otros, y tenemos el total de 100 personas. Esta interpretación sería que se realiza una encuesta a 100 alumnos de la carrera de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú para saber cuál era su sexo, presentando 4 opciones. Y como conclusión, en el género se puede observar que hay más mujeres que hombres al realizar la encuesta. Ah, seguido tenemos la pregunta, ¿cuál es la variable? Es la edad, el tipo de variable es la cuantía continua. Bueno, aquí podemos ver su tabla correspondiente y también su gráfica. La interpretación sería, como tenemos una variable cuantitativa continua, se puede hallar la media, la mediana y la moda. Como vemos aquí en la interpretación, lo hicimos con las fórmulas que aprendimos en el módulo de la semana 4 y de la semana 5. Todos los cálculos correspondientes lo va a encontrar en el trabajo final. Bueno, los datos también están especificados. El total de alumnos encuestados fueron 100. Podemos ver que la edad más, la edad, los alumnos tienen mayor edad o menor edad, dependiendo la carrera o dependiendo del semestre que tienen. La edad más común fue de 26 a 30 años. Tenemos la tercera pregunta, que sería la carrera de ingeniería que estudió. Como variable tenemos que son carreras de ingeniería. Este tipo de variable sería una cualitativa normal, bueno, nominal, porque no hay un grado de específico, solo son tipos, ¿no? Tenemos acá la tabla de frecuencia, en donde se dio varias ingenierías, como las que podemos ver, y el gráfico que representa, ¿no? Aquí la interpretación es que las carreras de ingeniería estudiadas son industrial, que cuenta con el 31% del total de alumnos, eh, y otras ingenierías. Mi conclusión aquí sería que la mayoría de los estudiantes optaron más por escoger una ingeniería industrial. Sí. Continuando con la exposición, la cuarta pregunta es, ¿cómo te sientes en clase? ¿Cómo se siente en la clase? Y la que mayor abarca es el 45%, que esto indica que en el entorno virtual presentó desafíos, problemas durante su época de aprendizaje. El 38% fue una oportunidad, ya que esto lo vieron una oportunidad de más que a las personas que trabajan y estudian a la vez. Los satisfechos están complacidos de tener una sesión virtual. Y ahí se puede ver la tabla en la que se ha hecho el análisis de los diferentes datos tomados según la encuesta. Ya seguidamente tenemos la quinta pregunta. ¿Cuántas horas semanales le dedicabas a las clases virtuales? El variable
La variable son las horas de estudio, tipo de variable tipo continuo. Y bueno, aquí podemos ver también el cuadro detallado hecho en Excel y también su respectivo gráfico. La interpretación, la media, la mediana y la moda. La media sería 154 horas por semana. Pues, viendo esto es algo excesivo, ¿no? La mediana serían 18, 18 horas. Y bueno, la moda serían 12 horas. Quitando los decimales, ¿no? Claro está. Esto también se realizó mediante los módulos de la semana 4 y de la semana 5, porque son datos agrupados y nos dieron ciertas fórmulas para hallarlos, lo cual va a verlo en el trabajo final. Ya, continuando, la sexta pregunta. ¿Sientes que las clases virtuales debido a la pandemia afectó tu salud mental? Están entre sí y no, y la gran mayoría optó por el sí, que sí afecta, verdaderamente afecta a las clases virtuales a la salud mental, y el 42% fue de no afecta a la salud mental. Ah, en la pregunta 7, ¿cuál fue el obstáculo más significativo debido a las clases virtuales? La variable identificada es obstáculos de clases virtuales y el tipo de variable sería la cualitativa nominal. Según el cuadro, se observa que el 14% de estudiantes tuvieron problemas de comunicación con sus docentes y sus compañeros al momento de realizar sus trabajos. El 24% tuvo acceso a Internet. El 31% sintió que tuvieron mala organización al momento de realizar sus trabajos. El 22% no estuvo de acuerdo con el proceso didáctico y el 9% no se sentía satisfecho al realizar la plataforma Canvas de la UTP. La pregunta 8. ¿Qué competencias crees que desarrollaste ante las clases virtuales? La variable identificada es la edad y el tipo de variable es la cualitativa nominal. Acá se observa que el 13% consideró que no realizó, que realizó en su organización, el 34% desarrolló la tecnología, el 36% tuvo que aprender eh, a sí mismo y el 17% sintió que no desarrolló ningún tipo de habilidad. Ya, la pregunta 9. Bueno, ¿habías pensado retirarte del ciclo o retomarlo luego? Bueno, la variable sería dejar de retomar el ciclo. Es de tipo cualitativa nominal, ya que es un valor numérico y nos indica una propiedad. Basándonos en los datos recopilados por la encuesta, en la tabla de frecuencias y el gráfico de Pastel, podemos inferir lo siguiente, que el 59% de los encuestados ha considerado retirarse del ciclo académico en algún momento con la intención de regresar posteriormente. Eso puede deberse a diversos problemas o dificultades que han enfrentado, y el 41% restante no considera en absoluto abandonar el ciclo académico, debido a la estabilidad y determinación que caracteriza a estos estudiantes. Pregunta 10. Ya, bueno, la pregunta 10. Si pudieras elegir, ¿preferirías seguir llevando clases siguiendo la metodología? La variable sería la metodología del estudio y ese tipo cualitativa nominal, ya que no es un valor numérico y nos indica una propiedad. En ese caso, ¿qué tipo de modalidad prefieren los estudiantes de ingeniería de la UTP? Al analizar los datos presentados de la tabla de resultados, se puede realizar la siguiente interpretación. Se destaca que un porcentaje del 46% de los estudiantes de ingeniería tienen preferencia por la metodología Blended, la cual consiste en una combinación equitativa de clases virtuales y presenciales, 50% cada una. Por otro lado, un 39% de los estudiantes expresaron su preferencia por la modalidad de las clases completamente presenciales, es decir, un 100% de la carga académica en la aula física. Y por último, se observa que solamente el 15% de los estudiantes manifestaron su preferencia por la metodología de las clases completamente virtuales.
Bueno, ahora pasamos a lo que son las conclusiones. La primera conclusión es que al realizar una encuesta diseñada específicamente, se pudo obtener información sobre sobre las consecuencias de la pandemia. Además, nos permitió recopilar datos relevantes y específicos que reflejan las experiencias y opiniones de los estudiantes de ingeniería. Esto puede proporcionar una visión más compleja, bueno, más completa y detallada de los desafíos y cambios que han enfrentado en lo que es su educación, vida académica, bienestar general debido a la pandemia. Por segunda conclusión, se logró determinar los términos estadísticos correspondientes, así como también se logró identificar el tipo de variable correspondiente a cada pregunta. Esto es esencial para aplicar las técnicas estadísticas adecuadas, ya que las variables pueden ser cualitativas, nominales u ordinales, o cuantitativas discretas o continuas. Y esta clasificación determina las opciones del análisis disponible. Y al conocer el tipo de variable, se pueden calcular medidas de tendencia central como la media o la moda. Y para variables cuantitativas, utilizar gráficos y tablas de frecuencia. Como tercera conclusión, se realizó la encuesta en los estudiantes del UTP. Para esto se hizo el uso de la tabla de frecuencias que nos permite hacer un análisis más claro y conciso, permitiéndonos identificar los patrones, las tendencias y las características más relevantes de los datos, como de las diferentes preguntas que se ha realizado. A ver, como cuarta y última conclusión, la representación porcentaje permite expresar las respuestas en relación con el total de respuestas, lo que facilita la comparación y la comprensión de proporciones de cada categoría. También se utilizó gráficos y tablas para poder brindar una representación visual clara y efectiva de los resultados de la encuesta, permitiendo así que el lector y nuestro trabajo sea más detallado y más específico. Y por último, tenemos unas recomendaciones. Eh, bueno, recolectar y organizar los datos necesarios para resolver el problema y asegurarnos que los datos estén completos y el formato adecuado para realizar el análisis. Identificar la técnica o el método estadístico adecuado para abordar, ¿no?, el problema o las preguntas que se van a realizar. Aplicar las fórmulas estadísticas pertinentes para obtener los resultados deseados. También interpretar los resultados de manera adecuada y relevante para responder las preguntas. Y por último, utilizar gráficos complementarios para así completar el trabajo, ¿no? Eso sería todo, profesora. Gracias.